Dice la Escritura: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice que nosotros vivimos según el Espíritu, no según la carne. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir según la necesidad del Espíritu, no según la necesidad de la carne, según el deseo del Espíritu, el deseo santo, el deseo puro, el deseo de aquel que realmente conoce a Dios y que realmente está buscando el reino de los cielos, está buscando su salvación, está buscando su edificación, no según el deseo de la carne, no según el deseo del hombre natural, no según el deseo de los pensamientos y del cuerpo, sino según el deseo y la necesidad del Espíritu. Cuando el hombre conoce al Señor, cuando el hombre conoce la gloria que le espera, cuando el hombre conoce acerca del cielo y del infierno, cuando el hombre conoce acerca de lo que Dios tiene preparado para él y de la orden de Dios, el hombre comienza a desear las cosas de arriba. El hombre, para buscar las cosas de arriba, tiene que primero desearlas, porque dice que miremos, tengamos puestos nuestros ojos en el cielo y no en las cosas de la tierra, y que busquemos las cosas de arriba y no las cosas de la tierra, porque si verdaderamente Cristo está en nosotros, buscamos las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Pero para que esto acontezca, el hombre debe desear las cosas de arriba, las cosas del cielo, las que son celestiales, las que son para la vida eterna, las que son para un espíritu renovado, las que son para un hombre transformado a la imagen de Jesucristo, las que edifican el alma, el cuerpo y el espíritu para la perfección de Dios en el hombre, para la santificación, para la purificación, para la corrección, porque es tanta la iniquidad que el hombre carga de su nacimiento terrenal, que necesita aún más de toda su vida para poder arreglar todas aquellas cosas. Por tanto, dice la Escritura que no perdamos el tiempo, sino que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, aprovechando el tiempo en lo que es espiritual, aprovechando el tiempo en lo que es para vida eterna, ocupándonos en nuestra salvación. Dice que con temor y temblor. Dice que debemos de ocuparnos en nuestra salvación, no en las cosas terrenales, no en las cosas seculares. Cuando el hombre comprende su necesidad, se enfoque en ello. Cuando el hombre entiende su necesidad, se enfoque en ello. Y cuando la entiende, la desea. Y cuando la desea, entonces se enfoca. Pero el hombre no puede enfocarse si entrega toda su vida a los deseos de su cuerpo. Si el hombre no busca a Dios en oración continua y ruego continuo, si el hombre no se esfuerza para levantarse a orar, si el hombre no se esfuerza para hablar con Dios, para leer en sobreabundancia las Escrituras, como dice la Escritura, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, debe de leerse las Escrituras en abundancia, siempre preguntándole a Dios todas las cosas, para que no entendamos por interpretación, sino por revelación toda la palabra de Dios. Como dice que el evangelio predicado por Pablo no le fue enseñado por hombres, sino por revelación de Jesucristo. Así debemos de entender por revelación todas las cosas. Y cuando el hombre no hace así, cuando el hombre no empeña su vida en todo ello, entonces el hombre, aunque desee lo celestial, aunque desee lo espiritual, no lo va a poder alcanzar, porque está en un cuerpo terrenal, está en un cuerpo corruptible, que es tentado al mal en todo tiempo, que es inclinado al mal, que siempre lo va a instar a hacer lo que el cuerpo desea. Si el hombre no se somete a la búsqueda de Dios, si el hombre no se somete a la intimidad con Dios, el hombre no va a poder vencer, aunque desee los deseos del cuerpo, no lo va a poder vencer. Eso fue lo que le dijo el Señor a los discípulos cuando se fue a orar allí al monte, cuando antes de ser entregado para ser crucificado, y que estaba orando por la madrugada, allí en aquella vigilia, le dijo a los discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hablando acerca de aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, de aquellos que están dispuestos realmente a edificar sus hombres espirituales, de aquellos que están dispuestos porque conocen la necesidad del espíritu. Y aun cuando el hombre está dispuesto, él no puede, porque la carne es débil. Solamente se puede superar cuando realmente el hombre se niega a todos sus deseos. Esto es ser guiados por el espíritu, y esto es vivir conforme al espíritu. No vivir conforme a la carne, porque los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es vivir conforme a la carne? Vivir haciendo
todo lo que la carne desea. Si la carne quiere comer 3, 4 veces en el día, el hombre se lo complace y el hombre se lo concede y así entonces vive. Si la carne quiere pasear, el hombre se lo concede y así vive. Si la carne quiere deleitarse mirando programas televisivos, mirando todo tipo de cosas inmundas en la internet, mirando todo tipo de cosas ociosas que no edifican el espíritu, sino que lo corrompen y lo apartan más de Dios, el hombre se lo concede. Si la carne se quiere deleitar comprándose ropa cuando no es ni necesario, en el caso de que no sea necesario, el hombre se lo concede. Si la carne se quiere deleitar hablando, chismeando, murmurando, hablando todo el tiempo por teléfono, entreteniéndose con un vecino, con un familiar, con un amigo, hablando de una cosa, hablando de otro, la carne, el hombre se lo concede. Si la carne se quiere deleitar jugando, esquiando, subiendo montaña, yendo a distraerse al mundo, el hombre se lo concede. Esto es vivir conforme a la carne, vivir conforme a lo que el cuerpo pide. Aquel que vive conforme a lo que el cuerpo pide va a la condenación eterna, va al infierno, va a la muerte, porque así dice la Escritura, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y si el ocuparse de la carne es muerte, y el hombre se ocupa en estas cosas y muchas otras cosas que son de la carne y que son pecado y que son de la carne, el hombre va a la muerte. Porque muchos hoy, diciendo que son creyentes en Jesucristo, se enfocan en la cosa de la carne, dicen, no peco, y se atienen de ciertos pecados, si se atienen de fornicación, se atienen de hurtos, de adulterios, de vicios y de muchas cosas que se atienen, si en verdad se atienen, porque la mayoría no se atiene, pero aún cuando se atiene de estos pecados, no se atienen de los deseos de la carne que el hombre no considera que son pecados, pero son para hacer morir al hombre espiritual y para que el hombre natural, carnal, terrenal viva, aquel que le complace al cuerpo todo aquello que él pide. Y dice que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios, porque el que vive conforme a la carne es porque anda pensando en esas cosas, su corazón está en esas cosas, su corazón no está en el cielo, y desde que su corazón no está en el cielo, ya su corazón está distante de Dios, porque Dios está pensando una cosa y él está pensando otra, porque Dios no está pensando en esas cosas. Dios no está pensando ni en la pesca, ni en el paseo, ni en el deleite temporal, ni en el comer y en el beber, ni en restaurante, ni en placeres y deleite. Dios no está pensando en esas cosas. Dios está pensando en la necesidad verdadera del hombre, que es la salvación, la perfección, la edificación, que no le alcanza el tiempo de la vida al hombre para perfeccionar todo lo que necesita perfeccionar en él. Porque dice que nosotros somos deudores. Deudores somos, hermanos, no a la carne, sino al Espíritu, como para que andemos según una carne. ¿Por qué somos deudores al Espíritu? Porque el Espíritu que debe de perfeccionarse conforme a la imagen de Jesucristo, ese Espíritu no ha sido perfeccionado. El tiempo se ha perdido en otras cosas. Cuando el hombre vivía en el mundo, perdió el tiempo en muchas cosas que no debía de perderlo, y en pecados y cosas abominables. Sin embargo, ahora que está en Cristo, el hombre debe de aprovechar el tiempo al máximo para redimir todo el tiempo que perdió. Redimiendo el tiempo, así es que dice la Escritura. Redimir es recuperar, redimir es rescatar aquello que se perdió, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Y cuando el hombre entiende esto, el hombre busca redimir el tiempo, el hombre se enfoca más en Dios, el hombre se enfoca más en la búsqueda de Dios. Pero cuando el hombre no entiende esto, el hombre se cree salvo. Los que se creen salvos rápido van camino a perdición. Los que no se creen que son salvos así por no más, sino porque verdaderamente se deben de entregar a Cristo en todo su cuerpo, alma y espíritu, estos rápido van al cielo, porque estos, como no se creen que son perfectos, no se creen rectos y saben que necesitan una perfección continua, estos cada vez se entregan más al deseo y a la necesidad del espíritu, hablando del hombre espiritual, hablando de la necesidad del hombre espiritual. Y allí está su mirada y allí está su mente, donde está la mirada y donde está la mente del Señor. Así dice la Escritura: si alguno me sirve,
bebe, sírvame. Y a donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Cuando dice que donde yo estuviera, allí estará mi servidor, es que donde el Espíritu guía. El Espíritu está para una necesidad que es eterna, no para una necesidad temporal. El Espíritu está para una necesidad de perfección. El Espíritu está para una necesidad de santificación, de corrección, de edificación, de crecimiento espiritual, hasta alcanzar la plenitud de Cristo, la estatura del varón perfecto, hasta alcanzar la plenitud del conocimiento de Dios. Cuando el hombre entiende esto, el hombre es dirigido por el Espíritu. Porque si dice que donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, entonces es que el hombre debe de mirar si a donde él está, verdaderamente el Espíritu lo llevó. Y si realmente la necesidad del Espíritu es que él esté ahí, si realmente el deseo y la necesidad del Espíritu es que él esté haciendo eso. Por ejemplo, el hombre se sienta allí frente a la playa a ponerse a mirar la ola, porque así entonces entretiene la vida. Tiene que pensar si verdaderamente el Espíritu está allí haciéndole hacer eso, si esa es verdaderamente la necesidad del Espíritu Santo. Si esa es la necesidad del Espíritu Santo, bien, hágalo, pero la necesidad del Espíritu Santo no está en las cosas del cuerpo. La necesidad del Espíritu Santo está en las cosas del Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Estoy hablando del hombre. Pero si los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, ¿cuánto más no pensará en las cosas del Espíritu el mismo Espíritu Santo, que es Dios mismo y que es el Espíritu mismo? ¿En qué pensará él? ¿En las cosas de la carne? ¿En el comer y en el beber? ¿En comidas exquisitas y deleite? ¿En perder el tiempo haciendo un platillo y haciendo otro, cuando él realmente no está mirando nada de eso, sino que él se basta con lo que realmente alimenta el cuerpo? Ya cuando se trata de alimentar el cuerpo se trata, porque así es que le dijo a Marta cuando él estaba allí en la casa de Marta y María, y Marta se ocupaba con muchos quehaceres, sirviendo la comida, cocinando, limpiando y haciendo una y otra cosa. Sin embargo, María estaba a los pies del Señor, escuchándolo, aprendiendo de él, y el Señor y Marta, viendo que estaba afanada y que María estaba a los pies del Señor, le dijo: Señor, no te des cuidado de que mi hermana me deje sirviendo sola, dile pues que me ayude. Y el Señor no estaba en eso, su mente no estaba en eso, su mente estaba en lo importante, en lo celestial, en los negocios del Padre, en lo cual él vino a estar, en lo que le es necesario estar, en los negocios del Padre. Siendo así, él le respondió conforme a lo que realmente él es y conforme a la verdadera necesidad. Le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué? Porque él no estaba pendiente en qué comida se estaba cocinando. Él no estaba pendiente qué plato tan delicioso, o de dónde conseguiste esta receta, o qué es esto, o qué no es lo otro. Él no estaba pendiente a eso, o ese plato de color blanco, o azul clarito, o rosado, o si los cubiertos eran de una u otra forma. Él no estaba pendiente a eso, o si la comida era mucha o era poca, o si era asado o guisado. Él no estaba pendiente a eso, ni siquiera estaba imaginándose nada de eso. Él estaba pendiente a la verdadera necesidad, a la necesidad del Espíritu, porque es Dios y no está en las cosas de la carne. Pero el hombre naturalmente piensa en las cosas de la carne, y el hombre debe de renunciar a las cosas de la carne. Y pensando el hombre que está haciendo algo que realmente es necesario, no está haciendo algo que es necesario. El Señor le dijo: una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte. Y aun cuando el hombre hace cosas que parece que son necesarias, delante de Dios no son necesarias, porque el Señor no estaba preocupado en nada de eso, porque el Señor es poderoso para darle comida al hombre lo que necesita. Así cuando estaban todos allí, que 3 días estaban allí con el Señor, y no quería enviarlos en ayuna para que no desmayaran en el camino, y no tenían que comer, y allí les multiplicó los alimentos, los panes que tenían y los peces que tenían. Y él no estaba allí mirando qué tipo de plato ni qué tipo de cosa. Lo necesario les dio y les bastó, y les sobró incluso alimento. Ni estaba pensando en comida cuando estaba en el pozo de Samaria, hablando con la mujer samaritana, predicándole, convirtiendo a los samaritanos allí con su palabra, con su presencia. Y vinieron los discípulos allí cuando estaba hablando con la mujer a traerle comida, porque habían ido a comprar alimento. Y cuando ellos vinieron le dijeron: Rabí, come. Él les dijo:
dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Estaba el Señor dando a entender que lo que alimenta el alma es hacer la obra de Dios. Así dice la Escritura. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto racional del hombre es el cuerpo. El culto racional, a través del cuerpo se hacen las obras del Espíritu. Y dice que debemos presentar nuestros cuerpos. Nos insta el Señor, nos ruega, porque esta es la necesidad del Espíritu, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Por qué nos insta el Señor? ¿Por qué nos ruega el Señor? Porque Él no obliga a nadie. Si el hombre no lo hace, él solo se perderá. Si el hombre no hace lo que Dios realmente le está diciendo que haga, él solo se perderá. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. No es que el Señor va a pagar, pagarás tú solo. Pero el deseo de Dios es que seas sabio. El deseo de Dios es que hagas lo que Él está diciendo. Y por eso el Señor ruega. Y por eso el Señor incluso, como cuando dice la Escritura, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, pues, reconciliaos con Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Porque no es que Dios se someta al hombre, no, sino en la necesidad, el anhelo, el amor que Dios tiene, el deseo que Dios tiene de que el hombre sea edificado, como dice la Escritura también. ¿Quién diera que este pueblo me obedeciera y me temiera y guardara mis mandamientos siempre, para que le fuera bien a ellos y a sus hijos? ¿Cómo es que nos va a ir bien en nuestro ser espiritual, para que nos vaya bien y para que tengamos vida eterna y vida en abundancia, se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas? Porque el hombre, no viendo estas cosas como importantes, las menosprecia, las desecha, las desprecia y va a perdición. No piensa que se va a perder, pero no sabe que sí se pierde, porque se topa con la sorpresa cuando sale del cuerpo, y se topa con la sorpresa que vivió para la carne. Apenas fue a la congregación, si fue creyente, y asistía a la congregación, y aún tomaba parte en el púlpito, y decía ser aludida, y se vestía como cristiano, pero su cuerpo estaba entregado a sus deseos, su cuerpo no estaba entregado a la voluntad de Dios, su cuerpo no estaba entregado a la necesidad del Espíritu. La necesidad del Espíritu solo Dios la puede hablar al hombre. Dios se las revela al hombre cuando el hombre le pregunta, y el hombre le va preguntando a Dios, y Dios le va declarando la necesidad y todo lo que tiene que hacer. Pero la necesidad del Espíritu es búsqueda continua, es predicación, es santificación. La necesidad del Espíritu es entrega a la voluntad de Dios en predicación, en enseñanza, en oración, en alimentación espiritual de Él y de todos aquellos que Dios le da, en ruego, en ayunos, en constante búsqueda, en constante alabanza. La necesidad del Espíritu es mucha, pero la necesidad del Espíritu Dios se la revela, y presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es presentar el cuerpo para hacer todo aquello. No presentar el cuerpo para lo que quiere el hombre natural, no presentar el cuerpo para lo que quiere el hombre terrenal, que todo lo que quiere es distraerse, que todo lo que quiere es disfrutar, y que todo lo que quiere es para sí mismo, egoístamente, para el cuerpo, pero para hacer morir su alma. Dice que no andemos ya como en nuestra pasada manera de vivir, cuando andábamos nosotros conforme a la corriente de este mundo, conforme a la corriente del príncipe de la potestad del aire. Dice que andábamos antes conforme a esta corriente, pero que ya no andemos así como andábamos, que andábamos conforme a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Cuál es la voluntad de la carne? Lo que quiere hacer el cuerpo. Quiero pasarme durmiendo 10 horas y después quiero pasarme en la playa 7 horas más. Eso lo hago. Eso es conforme a los deseos de la carne, conforme a la voluntad de la carne, conforme a la voluntad de los pensamientos. Piensa el hombre: necesito unas vacaciones allá en tal lugar donde me gusta, necesito reunir dinero para comprarme tal cosa que necesito, un buen carro, necesito reunir dinero, necesito trabajar para comprarme esto porque necesito para mi cuerpo, para comprarme una mejor casa, para mejorar mi casa. Y todo esto es vivir conforme a los pensamientos y conforme a la voluntad de la carne, conforme a la voluntad de la carne y conforme a la voluntad de los pensamientos. Pero si Cristo está en nosotros, no vivimos conforme a la voluntad de la carne, porque los que viven conforme a la voluntad de la carne van a eterna condenación, van a eterna perdición, porque la voluntad de la carne
es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos, dice la Escritura, que se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El que vive haciendo lo que quiere la carne, este va a perdición. Dice que el deseo de la carne siempre es contra el espíritu, y el deseo del espíritu siempre es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, se oponen para que no hagáis lo que quisieren. El que entiende esto, lucha y se abstiene a los deseos de la carne, se abstiene. No se trata de vivir en una abstinencia de modo que el hombre viva molesto, viva incómodo con las cosas espirituales que está haciendo, porque si el hombre no ama las cosas espirituales, en vano son, y debe de pedirle amor a Dios por las cosas espirituales. Si el hombre no las ama, es hipócrita, y todo lo que hace es una acción corporal no más, pero sin amar a aquellos, sino que todas vuestras cosas, dice la Escritura, sean hechas con amor, y las cosas que deben ser hechas con amor son todas las cosas espirituales. Abstenerse a los deseos de la carne, sabiendo que son para muerte, sabiendo que son para llevar al hombre a la perdición, sabiendo que son para un estancamiento espiritual, sabiendo que son para muerte espiritual, sabiendo que son para la tierra. Abstenerse a los deseos de la carne. Yo os ruego, dice el Señor, dice también ayer el apóstol Pedro, yo os ruego, hermanos, como extranjeros, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué? Nos hace énfasis en que somos extranjeros y peregrinos. Hace el Espíritu Santo recordar que somos extranjeros y peregrinos, que todo lo que hagamos en esta tierra es para esta tierra, conforme al cuerpo, es para esta tierra. Todo lo que se haga conforme a la voluntad de la carne es para esta tierra, y que eso desciende al polvo de la tierra, y por eso nos recuerda que somos extranjeros y peregrinos. Nadie atraviesa por un lugar como extranjero y se queda allí y se establece allí y establece y levanta negocio y levanta casa y levanta baluarte y se hace de renombre allí, porque ese extranjero está de pasada. Apenas pasa, apenas a pasar la noche, apenas pasa a comer, a descansar y sigue de largo. Es extranjero, y por eso nos dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El hombre no lo entiende así. El hombre que vive siendo dirigido por sus deseos de la carne es un hombre que no tiene el entendimiento y la razón verdadera del Espíritu Santo, el cual nos llama a renovar nuestra mente, a renovar nuestro pensamiento, a renovar nuestra mente conforme al pensamiento del Señor, andando en el sentir del Espíritu Santo, andando en la mente de Cristo. Y esta mente, la mente de Cristo, no es terrenal, no es carnal, es mente celestial, es mente espiritual, es mente que está pensando en lo eterno. El hombre no sabe todo lo que pierde mientras está dedicándose a todas las complacencias de su cuerpo. El hombre no sabe todo lo que pierde mientras el hombre no se dedica a todas las cosas espirituales. El hombre no sabe lo que pierde, y por eso va ignorante, y por eso va mezquino, y por eso lleva una vida pobre, espiritualmente hablando, miserable. Puede tener una vida enriquecida en el cuerpo, pero delante de Dios es miserable, desventurado, desnudo, pobre y ciego, así como dice la Escritura. Tú dices que tú eres rico y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El que es dirigido por la carne está ciego y no sabe que vive conforme a la voluntad de las tinieblas, no sabe que vive conforme a la voluntad del infierno, porque ese es el deseo del diablo, ese es el deseo de los demonios, que el hombre viva conforme a los deseos de su cuerpo, que el hombre viva siendo dirigido por su carne, que el hombre viva siendo dirigido por la necesidad del cuerpo, y que el hombre todo el tiempo tenga su pensamiento en la necesidad del cuerpo, porque el pensamiento dirige al cuerpo. Pero el que es de Cristo, el que es de Dios, no es dirigido por sus
pensamientos, es dirigido por el Espíritu. Este es dirigido por el Espíritu. Aquel que está pensando y está buscando y está inquiriendo en cuál es la necesidad del Espíritu. ¿Qué quiere el Espíritu de Dios que haga? ¿Qué quiere el Espíritu de Dios que yo hable? ¿A dónde quiere el Espíritu de Dios que yo me dirija? ¿Cuál es la acción que quiere que haga? ¿Qué quiere? ¿Cómo quiere que viva? Y entonces este es dirigido por el Espíritu de Dios. Este es guiado por el Espíritu de Dios. Pero las tinieblas siempre luchan contra ello. Las tinieblas siempre le ponen en la mente al hombre el pensar que tiene necesidades. Las tinieblas siempre le ponen en la mente al hombre el pensar que necesita descanso, que necesita distraer su cuerpo, que necesita alimentarse de una u otra forma, vestirse de una u otra forma, platicar, distraerse, andar de una u otra forma, como vive el hombre natural que va a perdición, que va a condenación y pierde mezquina y miserablemente el tiempo. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y si alguno de la carne, no es de Cristo. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice, vosotros no vivís conforme a la carne, sino según el Espíritu. Vosotros no vivís según los deseos y la voluntad de la carne, sino según los deseos y la voluntad del Espíritu. El que vive conforme al deseo del Espíritu y a la voluntad del Espíritu, este alcanza la verdadera edificación. El que no, queda pobre. El que no, va a muerte. Aunque sea cristiano, aunque esté en la iglesia, sea quien sea, el que no vive conforme a la voluntad del Espíritu y a su necesidad, enfocándose todo el tiempo en ello, va a muerte y a perdición. Entrega los miembros de su cuerpo para aquello que es vano, para aquello que es lo de la tierra, porque si antes entregábamos los miembros de nuestro cuerpo para cosas vergonzosas, para cosas de pecado, dice que ahora sí mismo entreguemos los miembros de nuestros cuerpos para lo que es santo, para lo que es agradable, para lo que es de edificación, porque así como para perdición entregábamos los miembros de nuestro cuerpo para lo vergonzoso, ahora sí para santificación entreguemos nuestros miembros, nuestros cuerpos para lo que es santo, para la voluntad de Dios, y entonces así será edificado en nosotros el hombre espiritual que Dios quiere edificar, y será el hombre instrumento de honra, útil, enteramente preparado para toda buena obra, y verdaderamente tendrá su salvación garantizada, y verdaderamente tendrá su gloria en el cielo garantizada. Pero el que no es ciego, tiene la vista muy corta y aún anda en sus pecados pasados, porque así es todo aquel que vive para la carne. Los que son dirigidos por el Espíritu y los que piensan en las cosas del Espíritu aman lo celestial. Todo está en el amor. Este debe de pedírsele a Dios: amor por lo celestial, amor por lo eterno. Y entonces el hombre pensará en esto y hará esto conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios.